Los invito a abrir sus Biblias en 1 Timoteo capítulo número 3, capítulo número 4, y vamos a hacer del versículo número 1 al 5. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. En esta ocasión le he decidido poner a esta exposición de la palabra o este sermón, falsos pastores guiados por demonios, falsos pastores guiados por demonios. Y vamos a ver por qué es eso. Aunque parece fuerte el título, la Biblia misma lo dice que es así. ¿Sí? Así que vamos a ver entonces en el capítulo número 4, cuando Pablo está advirtiendo a Timoteo sobre que llegados estos postreros tiempos, que vamos a ver dentro de un ratito qué significa estos postreros tiempos, se iban a levantar falsos pastores, ¿sí? O falsos maestros guiados por demonios. El texto mismo lo dice, ¿sí? Escuchen. A modo de repaso, el domingo pasado que vimos, bueno, estuvimos viendo el ministerio de la piedad, ¿se acuerdan? Que fue revelado en carne. Bueno, ahora vamos a ver el ministerio de la impiedad. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver el otro domingo también cómo los pastores, o ya estuvimos viendo, cómo los pastores que forman parte de esta iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, son dirigidos por el Espíritu Santo para revelar esa verdad que está plasmada en la Biblia. Pero también hay otro ministerio de iniquidad, que son los falsos ministros, y estos también están siendo guiados, pero no por el Espíritu Santo, sino están guiados por demonios, ¿sí? O ángeles caídos. Ambos ejércitos, tanto nosotros como los otros, son guiados. O sea, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y por su santa palabra, ¿sí? Pero estos falsos pastores, quiero pensar que inconscientemente, por tener su mente entenebrecida y no haber obedecido a la palabra y no tener un estudio diligente, apegado con las escrituras, guiado por emociones, que quizás Dios me dijo, pero quizás un demonio le dijo en el sueño, y no estudiar y ponerse atrás diciendo tengo preparado esto que el Señor me dijo anoche, pero puede ser, todas estas cosas ustedes las saben que suceden y no abren la Biblia. Entonces son guiados por demonios, como dice ahí, ¿no? Todo esto, vamos a decir, este ministerio, vamos a decir, de iniquidad, no es nuevo. Todo este ministerio de iniquidad, este ministerio, vamos a decir, o esta apostasía que aparece acá, que dice Pablo, ya estaba siempre anunciado, vamos a decir, y ya pasó hace mucho tiempo. Siempre la apostasía ha surgido. Es más, ustedes ven en Génesis capítulo 3, versículo 1 y 5, cuando Satanás, ¿qué hace? A él cuestiona ¿qué cosa? La verdad, dijo, con que Dios ha dicho, él busca de una forma crear. La apostasía significa rebeldía, o sea, una persona que tiene un conocimiento de la verdad y dice, no quiero, tanto sea que estuvo dentro de la iglesia o recibe la verdad, porque recibiendo la verdad no la quiere, conscientemente una persona y voluntariamente decide volverse atrás de una información que tenía, ¿sí? Entonces, siempre ha pasado esto, siempre Satanás ha cuestionado la verdad, ¿sí? Buscando vamos a decir, seguidores. Y esto lo vemos desde el huerto de Edén en Génesis capítulo 3 en adelante. Dice así el texto que nos concierne en el día de hoy. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué está diciendo ahí Pablo? Está diciendo que, aconsejándole a Timoteo, que vamos a ver esos postreros tiempos ahora, que se iban a levantar, ¿qué cosa? Falsos pastores guiados, ¿por qué? Por demonios. Y a causa de esas doctrinas que ellos iban a enseñar, muchos de los que están en el pueblo de Dios, los que escuchan la palabra, van a apostatar de la fe, ¿sí? Entonces se van a volver atrás, o sea, de las enseñanzas que una vez adquirieron, ¿sí? No creo que estos falsos apóstoles, estos falsos maestros estén dentro de una iglesia, quizás la escuchan en otro lado, en otra iglesia, y estando adentro de la iglesia se van para otro lado, pero no significa por ahí están ahí adentro, pero escuchando a falsos engañadores o falsos maestros, terminarán apostatando de lo que una vez creyeron, que Jesucristo es el Señor, que murió por sus pecados. O sea, el agente, vamos a decir, que produce esto acá, ustedes saben que es Satanás o los demonios. Y esta gente son guiados estos pastores son guiados por Satanás. Mire,
el texto, vamos a ir por parte, dice así, pero el Espíritu dice claramente, o sea, el Espíritu dice claramente, ustedes saben, mire, tengo un montón de textos, voy a ir a grandes rasgos, ni siquiera me voy a frenar, pero el texto que ya tenemos como cabecera, que cuando empezamos 1 de Timoteo, ¿cuál es? Es Hechos capítulo 20, ¿se acuerda? Que dice, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos. Pero velá, ¿se acuerdan? Este es el texto cabecera que estamos usando, que es Pablo hablándole ¿qué? En su despedida de Efeso, ¿se acuerdan? Así empezamos la serie de Timoteo. Entonces, ya vemos que Pablo estaba anunciando esto, el Espíritu le estaba diciendo a Pablo claramente que iba a venir este tiempo, en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe. Bueno, este postreros tiempos, escuche, no está hablando, vamos a decir, como Pablo está diciendo, en estos postreros tiempos, o sea, vamos a decir, en el 2024, que ya estamos, dicen muchos, dicen, bueno, ya estamos en el postreros tiempos, Cristo está a la puerta. No, amado, esos postreros tiempos ya estaban surgiendo en esa época. Fíjese lo que dice Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo... Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 y 19. Perdón, Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 y 19. ¿Sí? Dice así. Hijitos míos... perdón, es capítulo 2, dije. Sí. Sí, me estaba yendo el capítulo número 3, perdón. Capítulo 2, versículo 18 y 19. Está, gracias. Hijitos míos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Cuándo está diciendo Juan que es el último tiempo? Bueno, en esa época, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que viene el anticristo, así que ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Y qué va a pasar a causa de eso? El versículo número 19, ustedes ya lo saben de memoria. ¿Qué dice? A causa de esos anticristos que van a predicar falsa doctrina, ¿qué va a pasar? Bueno, el texto que le sigue, ¿cuál es? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, ¿sí? Entonces, esta gente que van a hablar doctrinas contrarias a la Biblia, van a surgir de dentro mismo de la iglesia, porque por supuesto tienen que tener la Biblia para poder predicar. Entonces, lamentablemente me salí de ahí, pero tenía otro texto, escuche, creo que es Primera de Juan capítulo 4, si no me equivoco. Denme un segundo que lo chequeo. Sí. Escuche, Primera de Juan capítulo 4 del versículo 1 al 6. Primera de Juan capítulo 4, versículo del 1 al 6. Lecturo. Acá está hablando del Espíritu de Dios y escuche, del Espíritu del Anticristo. Escuche, dice así. Amados, no creáis a todo espíritu, 1 Juan capítulo 4, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Está claro el texto, ¿no? ¿Sí? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Ve? Hay dos espíritus. El que habla la verdad, el verdadero ministro, ¿qué va a hablar? Bueno, de columna y valor de la verdad, siempre va a hablar con la Biblia. Texto tras texto tras texto, siempre va a tener texto, ¿no? Que Dios me dijo, que Dios me lo reveló, que viene el pastor, viene el profeta, no sé, de tal país, viene el apóstol de tal país a traer palabra fresca. No, tenemos la palabra fresca, o sea, la palabra de Dios, que sigue siendo la misma ahí, ¿sí? Entonces hay que tener con esto, creo que el mismo Juan, pero en segunda de Juan, capítulo 1, versículo número 7, mire, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7 en adelante dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo
que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera, escuche, cualquiera que se extravía y no persevera, escuche, en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo número 10, y esto es fuertísimo, escuche. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, escuche, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Fíjese, Juan se lo tomaba muy en serio. Ustedes conocen la historia de él, que un día entra uno de estos falsos maestros, en un lugar se estaba duchando en una parte que tenían ellos, y él entró y dijo, huyamos, dijo, estaba este falso, no sea que la ira de Dios caiga. Él ni siquiera se quería juntar con estas personas. Entonces, este ministerio, escuche, de piedad que estuvimos viendo el domingo pasado, estaba oculto. Dios le agradó revelarnos, pero también a Dios le agradó que este ministerio, vamos a decir, de iniquidad, para muchos también está oculto, amados. ¿Cómo usted puede ver algo, dígame, cuando está oculto en la oscuridad? Por la luz. Claro, cuando usted prende la luz y la Biblia, usted va a ver. Puede entrar en un lugar y hay una araña grande y no la ve. Prenda la luz y va a ver que digo, ¡ah, que había una araña! Y digo, vi algo. ¿Sí? Como me pasa a veces a mí. Yo veo ahí, no veo nada, y cuando prende la luz digo, ¡ay! Entonces, usted ve algo ahí cuando prende la luz. Bueno, este ministerio está oculto. Solamente por medio de la luz de la palabra usted puede llegar a ver eso que está oculto ahí, que a la otra persona parece normal. Cuando usted está en la oscuridad, no parece nada. Usted prende la luz, fíjese. Entonces, ¿por qué Satanás no quiere que eso sea revelado? Claro, porque si ese ministerio de iniquidad es revelado, va a ser revelado él, el que está ahí. Fíjese lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6. Son textos que lo nombro vez tras vez en esta iglesia hasta cuando queden marcados, no sé, de alguna forma en su mente. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6. En el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué no quiere, vamos a decir, que se revele? ¿Por qué? ¿Cuál es el asunto acá? ¿Qué está interesado el tanto? ¿Le molesta que leamos la Biblia? No, porque la lee la Biblia. Que digamos palabra de Dios no le molesta. Le molesta el Evangelio. Porque sabe que el Evangelio tiene poder. Eso sí molesta. Porque sabe que la luz del Evangelio refleja ¿qué? La gloria de Cristo. Y cuando una persona ve la gloria de Cristo y la santidad de Cristo, dice, miserable hombre de mí, aléjate de mí que soy pecador. Oh, estoy muerto. Oh, ¿quién me librará de este cuerpo? Entonces usted puede ver la gloria de Cristo a través del Evangelio, ver el sufrimiento de él, la paga que murió, la santidad. Entonces usted se ve ahí y dice, se me propicio a mí el pecador. Pero Satanás no, con show y entretenimiento y prosperidad y sanidades, cubre con un manto de piedad, vamos a decir, el verdadero Evangelio. Entonces dice, cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que los incrédulos no les resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Escuche, porque Dios que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, amén. Por eso, gracias, sí, amén, así, gloria a Dios. Entonces, por eso que Él no quiere que resplandezca la luz del Evangelio. Por eso que ha levantado, ¿qué? Falsos predicadores guiados por demonios. ¿Para qué? Para que no crean. Y por eso que muchos van a apostatar. Escucha, apostatar de la fe no es la fe, vamos a decir, la fe salvífica, porque algunos pueden seguir creciendo en Jesucristo. Él no le va a decir, dejen a un creyente y vayan a creer, vamos a decir, Satanás. No es tan tonto, o sea, si él es un ser inteligente, le va a decir que sigan creyendo en Jesucristo, pero ¿cómo? Apostatar de la fe es el cuerpo de doctrina, como dice Judas 1.3, dice, la fe que una vez fue dada. Entonces, es muy posible que se vayan a otro Jesucristo, miren, en otra parte lo dice en 2 Corintios, ahí lo voy a buscar, pero un Jesús que te va a ayudar, que te va a prosperar, nunca te va a sacar Jesús, porque vos sacás a un Jesús a cristiano y ya no quiere saber nada. Pero estos son legalistas, esto así, no está el Espíritu de Dios, fíjate que... Y los va a llevar, acá no está el mover del Espíritu, cosas así, pero los va a llevar
siempre con otro Jesús. Mire, no me crea a mí. Segunda de lo que dice la Biblia, segunda de Corintios capítulo 11. Fíjese, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3 en adelante. Pero temo, dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene, escuche, 2 Corintios 11, 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o, escuche, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces Pablo está diciendo, viene otro Jesús, viene otro espíritu, viene otro evangelio. Y en otra parte en Gálatas dice 1.6, dice, maldito sea si uno cree o recibe otro evangelio. El verdadero evangelio. Usted hay buenos palos. Fíjese lo que dice Mateo 24, el versículo número Mateo 24, cuando el Señor está hablando de las señales antes del fin, lo que dice el Señor. 24, versículo 3 en adelante. Mateo 24, versículo 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oirán de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos, se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor mismo, aparte de Pablo, ya venía anunciando, amados, que se van a levantar falsos predicadores, falsas doctrinas, quizás no todas sean las mismas. Pero ¿qué doctrina, pastor? Bueno, acá aparecen dos que no me voy a dedicar mucho tiempo, o sea, aparecen ustedes ahí, prohibirán casarse y abstenerse de ciertos alimentos. Acá lo vamos a tocar, ¿sí? Que uno podría ser el asceteísmo ahí quizá y otra doctrina que guardan más los católicos. Pero pueden ser muchas las doctrinas que ahora vamos a explicar. Yo me quiero centrar en el mensaje de los falsos pastores, lo que buscan desviar. Quizá con un legalismo, no hagas esto, no comas este alimento, no te cases así, no guardes esto, no hagas esto y aquello. Pero ellos lo que van a buscar, ¿cuál es? Detrás de toda esta maraña, no sé decir, o este engaño que tiene Satanás, ¿qué es lo que busca ocultar? ¿Ustedes no vieron, cómo? El Evangelio, muy bien, ¿no? Perdón que lo digo, no quiero que nos ofenda esto, ¿no? ¿Ustedes nunca vieron los políticos o los noticieros amarillistas cuando está pasando algo y encubren con una pantalla algo? Y es para tapar la realidad. Bueno, lo que él hace, todo esto encubre con todas estas cosas así, para que la persona no se enfoque en el Evangelio. Eso es lo que él busca hacer. Sabe que el Evangelio tiene poder en sí mismo, no que nosotros cuando hablamos, sino que por medio del poder del Espíritu Santo, cuando la persona se arrepiente de sus pecados, cree en el Señor Jesucristo, hay perdón de pecado. Y cuando sucede eso, pierde un alma él, ¿sí? O sea, eso es lo que está diciendo Pablo. Esto es lo que está oculto, amados, y este es lo que tenemos que predicar. ¿Cómo logramos aventajar nosotros en este terreno del enemigo? Bueno, predicando y llevando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, hay un ministerio de impiedad. Así como hay un ministerio de piedad, hay un ministerio de ¿qué? De impiedad. Entonces, Pablo, ¿qué está haciendo? Bueno, está amonestando en esa época, de alguna forma, proféticamente, que para que nosotros ya es una realidad, pero de alguna forma está amonestando proféticamente
lo que iba a suceder y que estaba sucediendo. En Colosa estaba sucediendo en eso, en Efeso ya le estaba diciendo a estos pastores, se van a levantar falsos profetas, el Señor Jesucristo está anunciando esto. Primera de Juan dice, hijito mío, ya es el tiempo. Estamos 2024 años, amados, desde esto que sucedió. Años más, años menos. 2024 años. Es muchísimo tiempo cuando ya se estaba diciendo, ya se levantó el posterior tiempo. No sabemos cuándo es la hora de la venida del Señor, pero la iglesia tiene que estar orando y velando, ¿sí? Y manteniendo en alto la verdad, el Evangelio. Entonces así. ¿Por qué? Porque muchos van a empezar a ¿qué? Como dice Hebreo, empiezan a deslizarse. Ya la doctrina, sí, empiezan a retrasar las cosas. Me del domingo, lunes, el martes hay tiempo, el miércoles, jueves, y ahí cada vez más, sí. No, siempre anclado. Ustedes conocen, no sé si con la nomenclatura marinera, o sea, el barco tiene que estar atado, ¿sí? Tiene que estar agarrado ahí, o con un ancla, tira, para que no se vaya. Entonces siempre agarrado, escuchando la palabra, porque muchos van a empezar a apostatar de las doctrinas. ¿Por qué? Porque van a escuchar otros espíritus. Pablo está diciendo eso vez tras vez ahí. Fíjese lo que está diciendo. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero escúchese todo esto que empiezo hoy, en el día de hoy, ahora a hablar a lo largo de 1 Timoteo y 2 de Timoteo. Va a estar el Espíritu Santo alertándonos nosotros vez tras vez. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 16 y 18. 2 de Timoteo. Bueno, lo tengo acá, ¿no? Bueno, podemos ir con esta que tengo más fácil acá. ¿El 15 o 16? No, ahí me fijo. 16 tengo, creo. Deme un segundito, a ver. 15, ¿qué dice? Sí, del 15 también podría ser. Pero que lo vamos a ver más adelante, después del hebreo programa. Pero vamos del 15 si quiere. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15 al 17. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es un verdadero ministro. Pero, ¿qué pasa? Dice, más evita profanas y malas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Escuchen lo que conduce, todo lo que no es guiado por la palabra de Dios nos conduce a una vida inmoral e impía. Pero la palabra por eso que yo digo que la fe va juntamente con la conducta nuestra. Lo que nosotros creemos lo vamos a vivir. Claro. Pero si usted cree en muchas cosas más impías, lo va a llevar a vivir una vida impía. Por eso evita las palabrerías, evita esto lo que te dicen los falsos maestros, porque te va a conducir a una mala vida. Eso te diciendo, condicionar más y más a la impiedad. Y su palabra, que dice, Carco comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ya no sé si se acuerdan de eso, en el versículo número 1:17, hablaban de estas personas Pablo. Más adelante Pablo sigue diciendo en 2 Timoteo capítulo 3, pero el 13. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. Dice lo siguiente, 3:13. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Escuche, estos malos hombres que son engañadores irán de mal en peor. Ustedes se dan cuenta, escuchen, fíjense, una de las características del hombre y la mujer santa en Jesucristo es que ustedes los ven siempre que parece que ya no son los mismos. Ustedes ven, y aunque su avance despacio, como una tortuga, ustedes ven que va avanzando. Ya no habla tantas las cosas del mundo, habla con Cristo, se emociona de las cosas del Señor, y tiene temas de conversación. Usted ve que se va santificando. Pero lo contrario del hombre impío, que ve, aquellos que se dicen cristianos, los ve cada vez más y más en el lodo, más en el mundo. Pues son marcas. Lo que usted cree es lo que va a vivir. Entonces eso es la marca. Fíjese, irán de mal en peor. Se van cada vez más y más en peor. ¿Y qué pasa? Escuche, engañando, y lo peor que siempre digo yo, ¿qué es? Siendo engañado. Es lo peor que puede llegar a ver, que ellos se engañan. El último texto, 2 de Timoteo, pero ahora capítulo 4, ahí también, estamos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Bueno, acuérdense que le dice que predique la palabra de Dios, que juzgará las órdenes que le dice Pablo a Timoteo, ¿sí?
que exhorte con toda paciencia, lo que tiene que hacer un verdadero predicador. ¿Por qué le dice eso? Que predique la palabra, que insta a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, que reprenda, exhorte con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué está diciendo eso? Que se apegue a la palabra de Dios, que enseñe la palabra de Dios, que exhorte a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que exhorte y con la doctrina. ¿Por qué dice esto? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sufrirán, ¿sabe qué significa? Aguantar, no quieren escuchar, ya les molesto. Siempre con la palabra, siempre con el evangelio, siempre con estas cosas. ¿No hay otra cosa? Les molesta. No le va a decir no me molesta a Cristo, por supuesto. Pero ya no quieren saber. Es como que alguien le meta un dedo en el oído y le va a doler. No quiere, le molesta la palabra de Dios. Para ellos es como si le metan una espada dentro del oído. ¿Por qué? Porque la conciencia, el pecado, le empieza a atormentar. Se siente culpable porque su conciencia ya ha sido entenebrecida y su conciencia ha sido cauterizada. Cauterizada significa insensible. Ya no quieren saber nada. ¿Por qué? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Escuche, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Y se apartarán en la apostasía. Cuando uno se empieza a apartar. ¿Pero por qué? Usted dirá, bueno, pastor, yo no escucho a otros pastores, a la doctrina. Pero escuche, pero bien lo que voy a decir. Satanás no necesita ningún pastor en la iglesia. Toda persona que le enseñe lo contrario, un padre, una madre, un abuelo, un amigo, cualquiera, mirá, si vos haces trabajo vas a prosperar, o haces esto acá, es un falso predicador, porque Satanás tiene sus predicadores no siempre atrás de un púlpito, los tiene por afuera. Cuando usted escucha un consejo que no está basado en la palabra de Dios, que es verdad, también, o sea, es alguien que está hablando por medio de Satanás, predicándole, diciéndole, y presta oído a la persona, y se va en pos de su... Dirá, bueno, sí fue inducido, pero escuche, eso sale de su propio corazón de la persona, porque en su propio corazón tiene la codicia, ama este mundo, y al escuchar eso se va en pos de eso. Eso es lo que sucede. Por eso que Pablo invita siempre a Timoteo y nosotros en las primeras prédicas que estaba, a que nos apeguemos a la doctrina, porque la doctrina mantiene nuestra conciencia siempre despierta. Sí, perdón, me hizo ruido. Nuestra conciencia está alerta, porque en nuestra conciencia cuando hacemos algo, cuando usted está bien, dice, yo pequé, Señor, hice esto. ¿Pero por qué? Porque usted está siempre con la palabra de Dios, la luz que le está mostrando que está mal, esas cosas. Pero cuando usted empieza a dejar la Biblia de lado, empieza a otras leyes, de a poco se empieza a alejar, su conciencia se empieza a apagar. Dice en Efesios capítulo 4, que los versículos 17 y 18, que dice que no seamos como muchos que tienen que la conciencia que cauterizada. Fíjese lo que dice Efesios. Capítulo 4, versículos 17 y 18. Es así. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad, escuche, de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y siendo, y ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Ves? Por eso que Pablo nos dice que la doctrina, nosotros pegamos la doctrina y mantener la conciencia siempre pura. ¿Por qué? Porque a causa de esto muchos se van a empezar a desviar, a escuchar a espíritus engañadores, a esos falsos maestros guiados por demonios, así como nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y su palabra. Ellos son guiados por sueños, revelaciones, Dios me dijo y otras cosas. Entonces, Pablo nos está advirtiendo de este ministerio de iniquidad, de los cuales muchos van a empezar a apostatar y a dejar las doctrinas, la verdadera doctrina. Escuche, dejarán de escuchar, no a Jesús, pero a otro Jesús, a otro evangelio y a otras doctrinas. Entonces es importante que nos mantengamos ahí, no vaya a ser que vaya a suceder como le pasó a los de la epístola de los hebreos. Entonces, escuche, una apóstata, ya lo vimos muchas veces, estoy en el versículo número 1, ¿no? El tiempo, 29 minutos. Entonces Pablo, escuche, a modo de repaso, versículo número 1, dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, ¿cómo es este ministerio de iniquidad propagado? Bueno, el ministerio de piedad es propagado por supuesto, el Espíritu Santo, que nos guía a nosotros por medio de su palabra y por sus predicadores, ¿no? Que soy yo en este caso, o ustedes cuando evangelizan.
Pero este ministerio de iniquidad, o más estos falsos pastores guiados por demonios, ¿cómo son guiados? Bueno, el mismo texto que le puse. La fuente, o sea, que ellos son propagados son por agentes demoníacos. O sea, eso es lo que ellos los guían. Aunque creen que son guiados por la palabra, es por estos agentes, y que quiero que entiendan algo, amado. Aunque nosotros somos cristianos y nos conocen como reformados, yo creo firmemente que hay demonios. No ando atando y reprendiendo demonios porque sé que eso no es bíblico. No andamos diciéndole teatro, te reprendo, pero sí creo que hay demonios de verdad que guían de verdad a personas creyendo. Por eso tenemos que tener cuidado. Nuestra fuente de fe y obediencia, ¿cuál es nuestra regla? Bueno, es la Biblia. Fuera de ahí no podemos guiarnos por otra cosa, amados. Entonces todo lo tenemos que pasar por la Biblia. Por eso dice que se levantarán escuchando a espíritus engañadores. Esos engañadores, espíritus engañadores, escuche, la palabra es mentirosos ahí. Yo busqué la palabra mentiroso ahí, la palabra, escuche, yo no sé si lo puedo encontrar, pero en sí es como un embustero. Es una persona que habla mentiras, o sea, mentiras contrarias a lo que es el Evangelio. ¿Sí? Y son personas, escuchen, no solo mentirosos las personas, o espíritus engañadores y doctrina de demonios. Espíritus engañadores puede referirse a los espíritus de los mismos maestros, o sea, falsos pastores, ¿sí? Tiene un espíritu de engañar. Fíjese, Pablo decía, engañándose a sí mismo. Bueno, ¿quién es el padre del engaño? Juan 4, creo que es 8, 4. Dice, sí, él es el padre de la mentira. Eso es la palabra mentira. Yo tenía la palabra mentira, no me acuerdo, la había buscado creo que en el griego ahí para buscarla, pero sí, es eso. Es un embustero que habla falsedades. Eso es algo. No solo eso, también, fíjese lo que dice ahí abajo. Acá también encontré. Mentiroso, es pseudologos. O sea, que denota, busqué en el griego, que está hablando falsamente. Pseudo es falso y logos palabra falsa o palabra mentirosa. Escuche, preste atención. Quizás parezca muy sencillo lo que le voy a decir. Escuche. A veces en la sencillez de la palabra está la verdad. ¿Cómo puedo saber de este falso pastor? Y bueno, es muy fácil, amado. Es que si yo siempre le digo lo mismo. Mostrámelo por la Biblia. No, que siempre la Biblia, usted todo acá, usted acaso no lo sabe. Ya me di cuenta de verdad que ese hombre no me está hablando por medio del Señor. Algunos por ahí tienen texto bíblico, entonces quizá me sigo hablando, sigo profundizando, pero amado, en el contexto significa, fíjate, esto en el versículo. Pero hay gente que no, entonces te das cuenta que son mentirosos. No importa que si Dios me dijo, que Dios no está con vos, quién te levantó, todas estas cosas para atacar, pero no tiene fundamento bíblico. Es así, por eso que son mentiras. O por ahí tienen la verdad, pero tiene que estar, escuche, la pueden cambiar, como Satanás la quiso cambiar con el Señor Jesucristo. Tírate de acá, que dice Salmo 91, que no, pero dice, no tentarás al Señor. Yo no me puedo estar tentando al Señor, subiéndome al techo y tirándome, diciendo que va a mandar ángeles, no. Puede sacar texto fuera de contexto. Por eso usted tiene que crecer en la verdad. Tiene que aprender, discernir el error. Cuando alguien habla y se puede probad a los espíritus. Amado, yo no puedo decir, sí, el pastor. Usted también tiene que discernir porque para usted. Porque usted es el que dice que va a ser desviado. ¿Sí? Entonces, todo esto está siendo propagado por agentes, vamos a decir, humanos bajo la influencia de Satanás. ¿Sí? Esto por agentes, vamos a decir, diabólicas, son enseñanzas diabólicas. ¿Y cómo sabemos cuando son enseñanzas diabólicas? Él no va a venir a decir, escucha hermana Carolina, no va a venir a decirle, haga o no sé si te está entendiendo lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces, no le va a decir, mate un becerro, hágame sacrificio en la pared. Él no va a venir con estas cosas. No va a venir, va a venir, va a la iglesia pentecostal a escuchar de acá, siéntate acá, no hay problema, y usted vaya a sentarse, no hay problema. No va a venir con cosas así de, no sé qué piensa que va a venir, hazme una pata de un macho cabrío, no va a venir así, de verdad no va a venir así, porque usted no va a ser tan tonto de decir que no, va a venir de alguna forma, vas a decir,
a querer inducirlo a esto, a llevarlo. ¿Por qué viene esto, amado? Porque no recibieron la verdad. Escuchen, presten atención, por favor, porque esto no es un juego. Yo le voy a hablar duro a ustedes. Ustedes tienen muchos falsos cristianos, falsos familiares metidos en estas cosas. De verdad. Conozco muchas personas que fueron llevadas, creo que no, porque ustedes ya están, creo, parados firmes, pero esto no es un juego. Yo me estoy parando acá, escuche, ¿sabes por qué me paro acá? Porque confío en el Señor, pero yo sé que no se juega con esos demonios. De verdad, no se puede, no se juega. Yo me digo, ¿por qué predico? Tengo que predicar porque tengo que predicar, pero yo predicaría esto o no lo predicaría. No lo predicaría porque sé quién es Satanás y sé quiénes son sus demonios. Y el primero que va a caer voy a ser yo. Ustedes van a ser esparcidas nada más. Yo voy a caer. Dios me va a tratar con pecado, con injuria, con lujuria, con lo que sea, me va a atacar a mí. Porque soy un ser humano. Entonces me va a venir con toda, puede hacerme caer con lo que usted quiera. Entonces yo me estoy jugando acá, de verdad. Entonces quiero que presten atención, caramba. ¿Sí? Esto no es un juego. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses. Ustedes, aunque no lo crean, muchos de sus familiares, mamá, papá, dirán, no, mi papá no cree pentecostal. Su mamá quizá es romanista, tiene yesitos, tiene virgencitas. No sé si se puede entender. Todos estos agentes están guiados por Satanás. Entonces, escuche, toda esa gente ustedes le predican, su mente ha sido cauterizada, está dura. Fíjese lo que dice el Señor. En 2 Tesalonicenses capítulo 2. Entonces se manifestará aquel inicuo en quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios y mentirosos. Escuche, con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, acá viene por qué es, para ser salvos, por no haber recibido el conocimiento a la verdad, ¿qué va a pasar? ¿Por qué es el conocimiento de la verdad? Bueno, es el Evangelio, para ser salvo. Por esto Dios le envía, escuche, Dios, por eso que escuche, voy a hablar fuerte, espero que escuchen, porque cuando hablo estas cosas dicen, el pastor lo tiene como familiares. Cuando una persona no recibe el Evangelio, no es que si tuvo una iglesia, si formó parte de la membresía y aceptó toda la confesión bautista de 1689, los 32 artículos, y tomó la Santa Cena, y no, amado, es porque no quiso recibir el mensaje de salvación cuando se le predicó. Y punto. Acá no es que estuvo en una iglesia, y que no estuvo en una iglesia, y que por eso, no. Es que cuando no recibieron, cuando el Evangelio se les presentó y para recibir, y ellos no quisieron recibir el mensaje de salvación, ¿qué pasa? Dios le envía un poder engañoso para que no crean a la mentira, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué es la injusticia? Mirate, hacer todo lo contrario de lo que Dios manda. Bueno, pero yo no salgo, pero yo no tomo, estoy en mi casa, estoy con papá, estoy con mamá, estoy con mi hija, soy un moralista. Pero usted aborrece a Cristo. Entonces, poco a poco escuche, si usted no es alguien que ha recibido la palabra, espero que Dios tenga misericordia de su alma y que Dios se apiade sinceramente, pero la verdad es clara. Y no me escucha a mí, escucho a estos predicadores de sana doctrina, escucho a predicadores del antaño de 1500, 1600, como Calvino, Lutero y otros más. Van a ver cómo Dios lo entrega a usted. Lo entrega a una mente reprobada, lo entrega a pasiones, lujurias, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ya no hay más para usted. Porque usted recibió una vez la palabra, ya está, la despreció. Entonces, espero que Dios tenga misericordia de usted. Y hoy si está escuchando esto, hoy es un tiempo de gracia. Yo creo que es un tiempo de gracia y quizás la misericordia de Dios espero que se extienda más allá y hablando de su corazón. Pero lo cierto es que la Biblia vez tras vez dice que Dios le entrega, Dios le va endureciendo. Lea todo el libro de Hebreos, va a ver el proceso. Hasta que en un momento va a llegar libremente, en un momento, porque si llega esto, yo le digo, agarro la Biblia, la saco y la tiro. Porque la Biblia dice que va a llegar un momento en que usted, cuando le predique el abuelo, la abuela, papá o mamá, su hija, su madre, va a decir, no quiero que me prediquen más de eso. Si eso no sucede, entonces esto no sirve. Porque la Biblia dice que eso pasa.
se endurece, se endurece, se endurece, se endurece, se endurece. ¿Sabe lo que es la palabra cauterizar? Significa, es como un hierro. Bueno, dice que Satanás le pone un hierro. Lea Apocalipsis capítulo 14, lea Apocalipsis capítulo 13, lea Apocalipsis capítulo 18. Va a ver cómo Satanás le pone un sello. Satanás dice, míos, dice, míos, míos, muy bien. No creíste el evangelio con ese molesto que molestaba siempre. Míos, míos. Así, acá te voy a prosperar, acá te tengo un mejor negocio. Acá no escuches esta cosa. ¿Por qué con el pastor? ¿Por qué rendirle cuenta al pastor? ¿Por qué con estos falsos? Son todo el día molestando con la Biblia. Viví tu vida, sos joven. Disfrutala, pasala bueno. No, no es así, usted no puede pasar bueno. Quizás esto le parezca duro, como decía, había un pastor que murió en una hoguera, no me acuerdo el nombre, creo que era John Hus, decía. Y él decía, yo prefiero lastimarlo con la verdad y no con la mentira. Quizás esto le parezca duro en el día de hoy lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Y la verdad no se puede leudar, la verdad no se puede disminuir. Tiene que decirse tal como es, así un remedio. Aquellos que saben de medicina o son doctores o enfermeros saben que tiene que ponerse así como es. Usted no le puede bajar, tiene que ser así le reserva, que hago así, es así, y esta es la verdad. Puede ser agria de verdad con la que quizá la toma, pero le va a resultar, va a sanar su espíritu, el verdadero evangelio, no lo puedo leudar. Y la verdad es esa. Mire, yo no sé quiénes son escogidos, no lo sé. Si fuera por mí, me gustaría que todos. Lo cierto es que es esto, Dios tiene ese escogido y hoy es un tiempo de gracia. Si usted está escuchando, la puerta está abierta. Yo no puedo decir, se endureció su mente y ya no, pero la Biblia dice que así. Mire, si usted está escuchando esto, es muy posible que todavía su mente esté ahí. Si todavía está recibiendo de Cristo y escucha, es porque todavía ahí hay algo. Pero la Biblia dice que en un momento se va a endurecer, se va a cauterizar. ¿Sabe qué significa cauterizar? Significa esto, que no es sensible. Fíjese lo que dice Timoteo ahí en los capítulos anteriores, cuando estuvimos viendo. ¿Qué pasó, amado? Dice, se hicieron ¿qué? Insensibles. ¿Por qué? Porque dice, de los cuales viéndose algunos se apartaron a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan y lo que afirman. Pero no sabemos que la ley es buena si uno lo usa legítimamente. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se hicieron esto? Porque se fueron apartando, es decir, del verdadero evangelio. Fíjese lo que el versículo número 5 de 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál es? Es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. 1 Timoteo 1:5. ¿Cuál es el propósito de este mandamiento de lo que estamos hablando? De esto. Del amor nacido de corazón limpio, o sea, la regeneración. Y de buena conciencia. ¿Por qué? Porque yo no tengo, nazco de nuevo, mi mente ha sido santificada, estoy sensible a las cosas del Señor. ¿Qué pasa? Tengo una buena conciencia y no tengo una fe fingida. Lo contrario de esto que dice, que son hipócritas, por hipocresía de mentirosos. 2 Timoteo 4, versículo 2. Son hipócritas. ¿Sabes qué es un hipócrita, amado? Un hipócrita es alguien que tiene una careta, así una careta, y se saca la careta. Es una persona que vive doble vida, tres vidas. Eso es lo que sucede. Como decía Bulla, el señor de dos caras. Es una persona mentirosa, una persona falsa, hipócrita. Una cosa dice sí, después otra no. Un día, con los amigos, acá, allá, y salgo. No, son amigos. Bueno, ¿tenés amigos? No, no tengo amistad. Pero ¿cómo no tiene amistad? No, porque el Señor me dice que no tengo amistad con el mundo. Si yo tengo amistad con el mundo, me dice que el amor de Dios no ha nacido en mí. Entonces es muy posible que usted no tiene el amor del Señor. Y es que duro que es usted, amado. Yo solamente estoy leyendo la Biblia. Lo que pasa es que no soy duro. Usted es el duro de corazón. Que esta palabra le resulta tan dura. Pero si tuviera el corazón de carne, usted estaría saltando. De verdad. Es así, amado. Hoy es el tiempo de gracia, poder recibir. No crea esos... ¿Y cómo podés saber? Mírenlo. Perdón que le voy a decir así. Ahora le voy a hablar. Mírelo, son chantas. Chantas. Falsos. Mire esos falsos predicadores. Dígame si de verdad... Y escuche, ser un pastor de sana doctrina no es sinónimo de pobreza. Un pastor no puede estar hablando, tiene que ser pobre. Entonces no estoy hablando de eso. Estoy hablando que son hipócritas, son falsos, predican un evangelio y después ellos lucran y viven con ello. Son gente guiada por Satanás y demonios. Entonces son
hipócritas, dice, de mentiroso, teniendo cauterizada la conciencia. Esa es la palabra cauterizada, insensible. O sea, su mente ya está insensible a la palabra de Dios. No le provoca nada escuchar la palabra. Ya es más, la saben a la palabra. Fueron insensibles. ¿Pero por qué? Por esto. Porque no recibieron el amor, o sea, la verdad con amor. Cuando se le predicó el verdadero evangelio. Eso es lo que pasó. Son hipócritas. Satanás controla. Fíjese que Satanás lo sella. Nosotros somos ¿qué? Sellados, dice Efesios 1:13. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, nuestra conciencia. Ahora, cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, nuestra vida va a reflejar lo que queremos. Bueno, Satanás también lo selló, les cauterizó. Es como le puso, dice, mío. Lo selló como esos vacunos que lo sellan. Dice, ¿cómo es? Bueno, mío. Satanás se le puso en la mente y en la mano. Dice, el 666. Ahora fíjate, no, amado, ¿sabes qué significa eso? Es que en su mente, desde el sello en la frente, es que ya son insensibles. Y en la mano es que con las manos van a hacer las impiedades que con su mente está controlada. No sé si entiende. Mírenme acá, a ver si me encuentro un sello a mí. No tengo ningún sello del Espíritu Santo. Pero fíjese que mi vida va a demostrar este sello que Él me selló y Él me apartó. Ahora con mis manos busco hacer la obra del Señor. Bueno, lo mismo Satanás. No busque cosas raras en el arrocito, microchip que se le ponen y nada de esas cosas. Cauterizó su mente, su conciencia. Son guiados ahora por Satanás y sus obras acompañan lo que ellos creen. Así de sencillo. Amén. No es tan difícil de entender esto, amado. Pero dice, él está alegorizando la palabra de Dios. No es así, amado. Hoy es el tiempo de gracia, amado. Estos espíritus de edad se mueven en el aire, engañando a miles y miles de personas hacia la perdición. En el día del juicio se va a dar cuenta, amados. Entonces, ¿qué hacen estos falsos? Escuche, ahí lo que nombra dos pecados. Prohibirán casarse y mandarán a tenerse de alimentos. Mire, yo no voy a hablar mucho de eso, pero es muy posible que en esa época se estaba empezando a predicar lo que es el celibato y el asceteísmo. Celibato, ustedes saben, el hombre no debe casar porque el matrimonio es más. No, es mentira, porque ese honroso es el matrimonio. Es más, Señor Jesucristo de verdad honró el matrimonio que no se casara. Entonces lo podemos descartar. No me perdí mucho tiempo, voy a ir a la esencia del mensaje. El otro es el asceteísmo. Dice Colosenses, Pablo lo mismo en Colosenses, no coma ni conduzca ni haga esto. Pablo dice, no sirve para nada esto porque no tiene ningún poder contra el poder de la carne. Poner a una persona encerrada en un cuarto y vas a ver si el pecado no peca. Hoy el pecado está ahí nomás, ahí lo tiene el pecado ahí, en el celular, en la computadora lo tiene ahí, no hace falta que salga afuera. ¿Y por qué? Porque está dentro de usted. Entonces va a pecar igual. Ningún asceteísmo. ¿Por qué? Porque dice, no, las obras son malas, trataban de mortificar. No, amado, el asunto, ¿cuál es entonces? Puede ser, acá aparecen dos pecados. No coma esto, no coma aquello. Fíjese, creo que es en el capítulo número, no voy porque esto lo tenemos ahí de memoria, capítulo creo número 10, de hecho, Pedro tenía hambre, ¿qué dijo? Señor, mate y come. No, ¿cómo hacer eso? No, yo todo lo que ha sido santificado, nosotros oramos, Señor santificó y que puedes comerte todo. Y se terminó, nuevo pacto. Es así. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta enseñanza, amado? Escuche, la enseñanza del falso pastor, el falso predicador es esto. Yo podía hablar de, el asceteísmo, podía hablar del celibato, de los católicos, apostólicos, romanos que dicen esto. No, lo que yo me voy a concentrar es esto. El mensaje de impiedad del falso pastor. ¿Cuál es? Puede ser esta doctrina, o aquella, o esto. Lo cierto es esto. Todo mensaje va a estar sacado, lo tienen que sacar de la Biblia. Pero puede ser que sea un mensaje legalista. Todo lo que no esté predicando el verdadero evangelio. Siempre son cosas exteriores que tenés que hacer. No hagas esto, no hagas aquello, deja de hacer esto y vas a lograr mayor santidad. Ven los lunes, los martes, los miércoles, mejor posición en la iglesia. Siempre son cosas exteriores. Pero el pecado nos confronta interiormente. ¿Qué hace el psicoanálisis? Siempre son las personas, las cosas de afuera, nunca confronta por eso a lo que es adentro, que yo soy un culpable. El Evangelio nos confronta a nosotros. Nos hace ver, nos muestra, nos mete la espada adentro y nos muestra nuestra condición pecaminosa. Entonces, ¿de dónde vienen los pecados? El libro de Gálatas, capítulo 5, ¿qué nos muestra? Bueno, dice que del corazón, por eso, de los deseos de la carne, el enojo, ira, todo eso, nos muestra que son, Mateo 7, que dice, desde el corazón limpio lo que hay de afuera, pero si está adentro está sucio el vaso.
Imagínense que toma una taza esa que tomás vos, que no sé, que le pones algunas cosas ahí, eso, leche, esa cosa, y terminé de comer y lo lava por fuera. Y adentro quedó el... No sirve de nada si no se lava adentro el plato. Entonces adentro tiene que ser limpiado nuestro plato. Ellos siempre por fuera, toda la piedad por fuera nada más. Entonces eso es lo que se va a encargar. Nunca van a predicar el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio extermina de adentro, corta la raíz. Entonces eso es lo que hacen ellos, expiran el evangelio, o sea, que predican ellos, o sea, el falso evangelio, se opone al verdadero evangelio. Entonces, Satanás, ¿qué hace? Bueno, hace creer, vamos a decir, que muchas cosas no son pecados, no está mal. Mire, él es astuto. Yo cuando vengo a predicar acá, vengo con temor y temblor, sabiendo que lo que me puede llegar a pasar. Confío en el Señor, nada más. Pero escuche, ¿qué dice Satanás? A veces, no, él no va a hacerlo tan libremente. Nunca conocieron a esos hombres del mundo cuando quieren tener algo con una señorita. Una señora no le dice, a menos que sea muy atrevido ya, le diga, quiero hacer esto. No, él le va llevando, te invito a comer, vamos al cine, vamos acá. ¿Pero por qué? ¿Qué él tiene en la mente? Un propósito. En un propósito, quiere hacer algo. O Satanás lo mismo, va seduciendo de alguna forma para poder tener algo con... Es así, él no le va a mostrar el pecado como tal, pero no está mal prosperar. Pero no te estoy hablando, no, que cada uno tiene que tener su cosita. Señor, no es tan malo esto, ¿eh? ¿Sí? Podés dejar esto. De a poco, usted me escuche, no creo que no necesito predicar tanto de esto. Usted entiende, de a poco le va haciendo que deje las cosas del Señor. Escuche, con esto no estoy diciendo que usted se encierra como hacía la segunda Tesalonicense y no hacía nada esperando la segunda del Señor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que Él es muy astuto, ¿eh? Y va a empezar de alguna forma a querer justificar el pecado para poder hacerlo. De alguna forma va a decir, bueno, todos tienen pecado, aquello, esto. De alguna forma, pero Él no va a estar continuamente. Por eso es que de acá continuamente estamos predicando el pecado, continuamente estamos predicando la justicia, la santidad del Señor, ¿sí? Incluso como nosotros como cristianos. Entonces es importante que podamos entender esto. Satanás está en contra del Evangelio. ¿Por qué? Porque él no quiere saber nada con el Evangelio, porque de esa forma puede expandir. ¿Se acuerdan que dice Mateo, creo, 13? Que dice que él salió y sembró cizaña. ¿Pero dónde lo sembró? Bueno, lo sembró en el mismo donde estaba el trigo. Es así, es lo que está haciendo. Entonces, los falsos maestros extravían a la gente. O sea, lo hacen extraviar, que se pierda. ¿Pero por qué? Por sus falsas doctrinas. Que estas personas creen voluntariamente y guiadas por su propio, vamos a decir, concupiscencia. Y lo malo, vamos a decir que, escuche, ustedes ven, porque claro, yo no sé si ustedes no lo ven o no lo veían, pero yo cuando veía mucho eso de Cash, Maldonado, eso, para mí eran claro. Yo decía el Cash ese, ¿sabe qué significa Cash? No le tengo que decir. El dinero. Y lo veían y la gente se molestaba. ¡Ay, no me lo toques! Y yo decía, pero sí es falso. O sea, Y yo digo, ¿qué pasa? O sea, algo pasa en la mente de la persona que o está ciega o no sé qué, porque yo nunca me pasó. Para mí eran falsos de entrada. Y cuando me lo ojo, para mí sí eran falsos, todos eran falsos. Es tan falso como, no sé, es tan falso como, no sé, como decir una moneda de 100 pesos. Para mí es falso, o sea, no sé, para muchos, no sé, ustedes sabrán, pero esa época para ustedes no era falso, para mí eran falsos. O sea, de entrada que el Señor me dio vida, era falso y tratando de convencer a supuestos cristianos y cristianas que no era, que pensaba que eran verdaderos. Y yo, pero son falsos, no entiendo. Bueno, algo pasa en la mente, yo no sé qué es lo que pasa, amados, ustedes sabrán si les pasó, que sus mentes quedan, no sé, insensibles, no conocen la verdad, o no lo sé qué será. Pero algo pasa con ellos que, vas a decir, no, o sus conciencias no están buenas, porque con la conciencia de la persona no practica la piedad, es fácil creerle una mentira. ¿Por qué? Porque su conciencia no está buena. Su conciencia ha sido endurecida, insensible por la práctica del pecado. Algo pasa. Pero esa persona, vamos a decir, se vuelven duras y sin sensibilidad a la voz del Espíritu Santo y de su palabra. Entonces, por eso que vez tras vez desde el púlpito recalcamos acá el Evangelio, la palabra de Dios, mantenernos siempre alerta, porque
estos falsos predicadores, escuche, lo que van a negar vez tras vez, ¿cuál es? Pregúntenle siempre algo. No es que niegan y dicen, no, la Biblia no. No van a hacerlo, o sea, ellos no van a decir que no la Biblia. Pero nunca van a tener textos bíblicos. Por lo menos no tienen texto bíblico. Háblele de doctrina, no conocen nada. Puro sentimiento, nada más, que el Señor le dijo. Pablo ya luchaba con estas cosas. Ustedes lo ven en Colosenses, en Efesios, constantemente. El tiempo como se me ha ido. Hay muchas cosas, amados, que tenía que hablar sobre la apostasía. Pero yo creo que ustedes vean la exposición del libro de Hebreos y van a encontrar bastante que he expuesto sobre eso. Mire, la verdad absoluta la tiene el Señor. Lo cierto es que usted, si apostata, por lo menos 3 verdades tiene que saber. Usted, cuando apostata, o vamos a decir, deja la fe, la doctrina, no va a poder decir que usted era un ignorante. Usted, si estuvo dentro de la iglesia, si no estuvo dentro de la iglesia, la Biblia dice que usted recibió la palabra de la verdad. Y voluntariamente no quiso saber nada y se fue. Que después se endurezca, que niegue. Escuche, mira, entre que no, que niegan a Jesucristo, que todavía lo siguen escuchando, fabuloso. Lo cierto que la Biblia, escuche, digo, no, pero todavía no niega a Jesucristo, todavía sigue sensible a las cosas del Señor. Está bien, fabuloso. Lo cierto que la Biblia dice que llegará un tiempo en que sea ese escuchar se va endureciendo cada vez más. Deja de escuchar, no sé cómo decir, yo leía antes de ser cristiano libros, y había uno de los libros que yo decía, lo que no se usa, se practica, se pierde, algo así decía. Yo practiqué durante años artes marciales, muchas, Kung Fu, Pachitalanchue, Wing Chun, Karate de Okinawa, me gustaba un poco de Aikido, Kickboxer, Full Contact, un poco de Jiu-Jitsu, Judo, todo lo que venía para mí me servía, lucha en el ahí, taekwondo con las palas, todo me servía, hasta el boxeo. Hoy dígame si puedo tener velocidad, no tengo velocidad, si tengo precisión en un golpe, no tengo precisión, si tengo potencia, por ahí potencia porque soy grande, pero yo sé que alguien sabe que ya no es lo mismo, porque uno no lo practica más, se ha perdido, me acuerdo por ahí cosas vagas nada más y no las hago, pero lo que no se practica se pierde. Entonces de a poco, como usted estaba en las cosas del Señor, imagínese esa persona estaba en la iglesia, yo no le tengo que hablar nada que usted no entienda, y se va un poquito de la iglesia, y no nació de nuevo, fíjese, de a poco se va a perder. Hoy puede estar escuchando usted, y si usted está escuchando, bueno, gloria a Dios, pero lo cierto es que la Biblia dice que de a poco usted se va a endurecer, y se va a hacer insensible. No sé cómo decirle, es tan claro como cuando yo, hay una, no sé, de la física, ¿cómo se dice? Que levantás y tirás esto, la gravedad se llama, ¿no? Es tan así como esto, que la Biblia dice que va a caer usted, va a caer para la perdición. Entonces, si todavía está escuchando, si todavía no le molesta, puede recibir, gloria a Dios porque todavía está su oído ahí. Hay un tiempo todavía. Pero lo cierto es que se va a endurecer. Se va a endurecer. Quizá usted esté ahí en la cruz y no va a ser como el otro que estaba y dijo, que se arrepintió y dijo, acuérdate de mí. Acuérdese, había otro también al lado de la cruz. Estaba con el mismo Señor Jesucristo. No quiso saber nada con él. Ambas posibilidades. Este estaba en la cruz y sí, hubo perdón hasta ese momento. Incluso hasta los que estaban muriendo. Pero también hubo otro que estaba acá que no tuvo, fue insensible. Amén. Entonces, mire, yo no soy Dios para juzgarle a usted. Decirle, no hay posibilidad, Dios lo sabrá. Lo cierto es que yo hoy vengo a advertirle. Puede llegar un momento en que quizás Dios le está tratando con usted y quizás se salve. Y fue un proceso, pero también cabe la posibilidad que yo le tengo que decir que se puede llegar a volver totalmente insensible. No esperes este momento.
No juegue, que sí, Señor, me va a traer, no me va a traer, que tal. No juegue, no juegue, se lo pido porque está en juego su alma. Entonces hoy es un tiempo de gracia. Y lo que quería decirle es que usted no va a poder negar que no tenía como ese hombre, no sé, que vive en un lugar que no se le predicó. Porque hasta él incluso se le va a juzgar porque tiene la ley en su corazón. Pero usted peor porque usted tiene información, conoció, participó en el estudio bíblico. Quizás yo le hablé. Mayor condenación. Entonces no espere hasta ese momento. Si hoy escucha es porque todavía está algo de sensibilidad y las puertas están abiertas. Otra de las cosas, vamos a decir, es que usted conoció el Evangelio. No es que no lo... Hay muchas personas que no lo conoció. No hay una persona, sí, yo le voy a decir a mi mamá, yo por lo menos no sé si lo conoció, conozco personas que murieron y no conocieron el Evangelio. Pero usted conoció el Evangelio. Peor todavía, no lo recibió con amor. Y las posibilidades se van agravando, porque si al no recibirlo con amor se va endureciendo. Y eso es, entonces, escuchen. Y otra de las cosas es que la Biblia, si usted vio en la serie de Hebreos, dice que usted expone al Señor Jesucristo al vituperio. Porque de alguna forma alguien supo que usted conocía las cosas del Señor, alguien le vio que usted habló quizá, y ahora con su vida va negándolo, y está exponiendo al Señor Jesucristo a eso. Entonces, escuche, no nos olvidemos de esto, por ahí cerrando. Pablo dice a Timoteo, muchos se apartarán de la verdad, o sea, de las doctrinas. Por eso es importante, ¿sí? Acá no que yo que conozco al Señor Jesucristo, se apartarán voluntariamente. Entonces, escuche, el cristiano verdadero, nosotros no nos podemos apartar. ¿Por qué? Porque el Señor nos guarda, pero nos preserva, pero es necesario que nosotros también perseveremos en estas cosas. Sí, el Señor nos guarda, nos preserva, sí, pero nosotros dice perseverar. Es verdad, la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículos 34 y 35, dice que nadie nos apartará del amor del Señor. Doctrina de demonios, ni siquiera Satanás mismo nos va a apartar. Pero necesitamos perseverar. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en Mateo 24? Hay que persevere hasta el fin. Este será el salvo. Debemos perseverar, amados, no confiarnos. Sí, creí en Jesucristo, ya está. No, seguid. Dice, cualquiera que se extravíe y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que permanece en esta enseñanza, sí tiene al Padre y al Hijo. Debemos perseverar continuamente. Escuchar la palabra de Dios, exponernos a la palabra, a la predicación, los domingos, estudios bíblicos, himnos. Continuamente, nuestra mente, nuestras conciencias tienen que estar siempre sensibilizadas por la palabra de Dios. Porque es así. Amados, todavía estamos tan en este mundo que hasta cuando vemos una película de acción o lo que sea, el pecado está expuesto. Tuvimos un mal pensamiento, dijimos algo, todavía el pecado está ahí. Siempre está ahí cuando salimos con una persona en un comentario. Entonces el verdadero cristiano tiene que perseverar hasta el final. Esa es la responsabilidad que tenemos como cristianos, amados. Y los verdaderos cristianos son los verdaderos que adoran en espíritu y en verdad. ¿Y cómo en espíritu? En espíritu por el Espíritu Santo. ¿Y la verdad cuál es? Bueno, la revelada en el Señor, en la palabra. Esos son los verdaderos cristianos que adoramos en espíritu y en verdad. Escuchen, dice que Satanás ya los tiene marcados a esto. Fíjense, dice, engañador, doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos teniendo cauterizada la conciencia. ¿Sabe qué es esa cauterizada? Insensible. ¿Por qué? Porque no perseveraron con la palabra, con la doctrina, no quieren saber nada. Y voy a cerrar con este texto. Escuche, este texto guárdeselo en su mente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Con esto terminamos. Segunda de Timoteo 2, 19. Lo voy a leer en dos traducciones. Voy a leer esta que tengo y después la Reina Valera. Voy a leer esta. Pero el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. Apártese de injusticia todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y la Reina Valera 1960, lectura así. 2 Timoteo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces el fundamento de Dios está firme. La iglesia es columna y baluarte de la verdad.
Entonces tenemos que, Señor nos ha sellado. Dice, si yo fui sellado por el Espíritu Santo, como dice Efesios. Bueno, ¿usted fue sellado? Sí, tengo el sello. Hablo en lengua, ya barrabacanda, o como cosa que dice yo. No, eso no es ningún sello, amado. Eso es un don. O sea, pero un don tendría que hablar en lengua, de verdaderamente en lengua. Eso no es sello, eso que dice, no, yo fui sellado. No. Eso es un don que se dio en esa época para poner el Evangelio. ¿Cuál es el sello? ¿Cómo puedes saber que yo soy sellado? ¿Cómo puedo estar seguro? Que el Señor dijo, mío, dijo el Señor, nadie me los va a quitar de mi mano. ¿Quién se atreve? Satanás también dijo, míos, cauterizados, son míos. ¿Y cómo podemos saber en cuál estamos, en qué mano estamos, amados? Bueno, es así. El Señor conoce, tiene una relación. ¿Tiene usted una relación? Vive una vida en piedad, aunque usted de verdad no es lo que quisiera hacer, porque vemos al Señor y siempre nos quedamos cortos. Pero miramos así y decimos, bueno, no vivo una vida de impiedad. Entonces, ¿cómo que el Señor conoce a lo suyo? Porque buscamos continuamente apartarnos de la iniquidad. Todo aquel que invoque, que diga, sí, yo soy cristiano, invoca el nombre de Cristo o invoca el nombre del Señor, el sello para el que va a afirmar es con su testimonio. Eso es. No acá, veo con lo que decía antes, no me importa lo que digas, sino lo que haces. Bueno, es así. Lo que va a importar en ese día no es que usted se pare y diga, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos eso, no me importa. Alejaos, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Al fuego eterno que lo tengo preparado. Esa es la marca, amado. Por eso que los verdaderos pastores, los verdaderos maestros de la verdad, ¿qué hacemos, amado? Bueno, siempre por medio de la palabra que parece dura, le golpea la carne, usted quizás su carne grita y le duele, porque la palabra lo expone a usted, expone a sus seres queridos, a las fibras más profundas de su corazón, pero usted sabe que es verdad, que es verdad. Usted no se puede escapar de la verdad siempre lo va a alcanzar como el pecado le va a alcanzar algún día. Entonces esta es la verdadera palabra del Señor. Ya lo dijo Juan en esa época, estábamos, hijitos míos, en los postreros días. 2024 años seguimos diciendo lo mismo, amados. Entonces no es un tiempo para estar jugando, es un tiempo de verdad, si estamos como cristianos, para perseverar. Un poquito más, amado, un poquito más, hijito, como dice la palabra. Que sea así, que el Señor nos encuentre siempre así. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, para estar orando. Señor, le agradecemos, Señor, porque Pablo, advirtiéndole a Timoteo y advirtiendo a nosotros, Señor, de que estas herejías vendrían. Señor, que nos necesita a nosotros como predicadores exponer la doctrina verdadera, Señor. Tenemos que desenmascarar estas herejías, Señor, todos estos falsos pastores guiados por demonios que el Señor me dijo, que aquello me dijo, donde el espíritu, Señor, del anticristo, el espíritu de los demonios, está guiando, Señor. Ayúdenos, Señor, a nosotros a mantenernos siempre alertas, sobrios, Señor, que podamos ejercitarnos, Señor, con su palabra, viviendo una vida de piedad, Señor, porque tenemos una esperanza que el Señor Jesucristo vendrá a buscar a aquellos que son suyos. Así, Señor, le pido que por esta iglesia, aquellos, Señor, de verdad que usted ha llamado antes de la fundación del mundo. Gracias, amado Padre, le pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.